¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Justicia en Línea. Soy Miguel Ángel Cruz Muciño y me acompaña Carolina Ortega Ordóñez. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante para todas las personas. Tiene que ver con aspectos fiscales y sobre todo con la reforma que se presentó por parte del Ejecutivo en este año, que se aprobó el 30 de octubre de 2019 y que estará teniendo impactos muy importantes en los temas impositivos de todos los mexicanos, de todas las mexicanas y también de las personas jurídico-colectivas. El tema del día de hoy es la reforma fiscal y sus implicaciones. Y nos acompaña un experto en la materia, el doctor Víctor Manuel Guerrero Dao, quien además de todo tengo el gusto de conocer de hace algunos años y sobre todo tener la posibilidad de decir que es un excelente amigo, y referirles a ustedes que él tiene una amplísima experiencia en el ámbito académico, en el sector público, como lo veremos a continuación con la semblanza que nos platicará Carolina en unos minutos más, y también en el ámbito privado, en el tema de litigio específicamente en derecho fiscal. Nos parece que este tema es trascendente porque la intención del programa será acercarnos no solo a los aspectos técnicos de la materia fiscal, sino a aquellos aspectos que nos preocupan, que nos deben interesar a todas las personas y que, independientemente de la actividad que tengamos, pues como lo estaremos platicando, tiene un reflejo en nuestra vida diaria. Hay muchísimas obligaciones con las que tenemos que cumplir las y los mexicanos, las personas que tienen también contacto, aunque sean extranjeros, con nuestro país, y las empresas. Sobre esto solamente subrayaría que estaríamos hablando por una parte de ese deber que tiene el Estado de proteger a los gobernados, de proporcionar seguridad jurídica, infraestructura y servicios, pero viene también del otro lado la responsabilidad y las obligaciones que tenemos, ciudadanas, ciudadanos gobernados, que es, como lo señala nuestro artículo 31 constitucional, que es contribuir a las cargas del Estado, y eso a través de derechos, a través de impuestos, como lo estaremos platicando. Pues, estimado Víctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Estaremos haciendo un enlace vía telefónica hasta Celaya. Es correcto, muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación, mi estimado amigo Miguel. Carolina, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia y estoy con mucho gusto a sus órdenes. A continuación, yo les hablaré un poquito de la semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, él es doctor en Derecho, con maestría en Impuestos y especialidad en Derecho Notarial. Tiene una experiencia de más de 15 años en el sector público. Entre los cargos se desempeñó como delegado en el Estado de México de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva del ICEMIM, así como director jurídico consultivo y servidor público habilitado en materia de transparencia de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas de la entidad mexiquense. En el sector privado ha laborado en notaría pública y en despachos privados dedicados al sector fiscal y corporativo. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente en diversas universidades, impartiendo cátedras en Derecho Fiscal, Procesal Fiscal y Derecho Corporativo. El doctor Víctor Manuel Guerrero Dao cuenta con una amplia trayectoria en la materia fiscal. El doctor Víctor Manuel, sea bienvenido a este programa, Justicia en Línea, y le agradecemos que haya aceptado la invitación para compartir con nuestro público su experiencia y conocimiento en esta rama del derecho tan importante como lo es el derecho fiscal, pero sobre todo el tema del cual platicaremos hoy, que es las reformas fiscales y las implicaciones, es decir, las consecuencias y las repercusiones que se generan con esta reforma fiscal. Bienvenido. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, estoy a la orden. Oye, pues, no sé si te parezca,
pero ojalá pudiéramos empezar porque nos platicaras un poco cuál es la importancia del derecho fiscal y sobre todo cuál es el impacto en todas las personas, independientemente de que se dediquen a desarrollar una actividad profesional, una actividad comercial, en el tema de las empresas, los extranjeros que vienen al país, en fin, quizás personas que podamos pensar que no somos contribuyentes activos, pero que indirectamente también participamos en cumplir con cargas, y esto yo creo que es muy importante. Sí, claro, mira, bueno, uno de los puntos que comentabas ahorita durante la presentación es que todos los mexicanos, aunque así lo dice expresamente la Constitución, pero también los extranjeros que tengan una actividad económica en el país, estamos obligados a contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa. ¿Qué significa que tengamos que contribuir al gasto público? Bueno, pues como sabemos, hay gastos que está erogando el Estado para tener un mejor funcionamiento del sistema, y por lo tanto, pues estos gastos se los tiene que pagar los contribuyentes, todas las personas físicas y morales que están realizando actividades. De todo lo anterior, esta relación que hay entre el Estado y los particulares, esta es la relación que regula el derecho fiscal. Entonces, el derecho fiscal es la que va a poner los límites a la autoridad y es la que va a poner las obligaciones a los contribuyentes para contribuir con este gasto público. Este gasto público es, como lo estaba mencionando, bueno, pues unos ejemplos es el alumbrado público, las carreteras públicas, el drenaje, etcétera, 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 todos estos gastos que los absorbe el Estado, pero los absorbe con un recurso que es realizado por los contribuyentes. Doctor, una pregunta, ¿cuáles son las contribuciones que deben de cubrir los ciudadanos? ¿Cuáles son ese tipo de contribuciones? Bueno, existen, para contribuir al gasto público, existen diversas formas para hacerlo. ¿Cuáles son estas obligaciones que se tienen? Una, son contribuciones. Las contribuciones son las que están establecidas en ley y que estas contribuciones se generan año con año. Estas contribuciones que se generan año con año se determinan en un catálogo, que este catálogo se denomina Ley de Ingresos, tanto estatal como Ley de Ingresos de la Federación. En esta Ley de Ingresos, ahí viene establecido cuáles son las contribuciones que se van a cobrar durante el ejercicio siguiente. Como sabemos, las contribuciones que se tienen que cobrar son las que van a ser necesarias para cubrir con el presupuesto. ¿Qué significa esto? Bueno, que debe haber un presupuesto previamente establecido en el cual se diga, bueno, el gobierno va a gastar tanto dinero y en esto lo va a gastar. ¿Y cómo va a obtener esos ingresos? Bueno, pues los obtiene a través de, como les digo, contribuciones que van en un catálogo de derechos, por ejemplo, unos derechos pueden ser el derecho para el pago del pasaporte, productos que son actividades que realiza el Estado por su función de derecho privado, es decir, imaginemos que tiene algún terreno, algún inmueble y lo renta, bueno, pues esos son los productos que va a recibir el Estado, aprovechamiento, que son algunos otros ingresos. Y de contribuciones, bueno, pues tenemos las contribuciones más importantes, que son el impuesto sobre la renta y el impuesto a valor agregado. Obviamente, bueno, pues también está el impuesto especial sobre producción y servicios, está las aportaciones de seguridad social, contribuciones de seguridad social, exactamente, que esas son específicas para los organismos como es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Entonces, esas son específicas para cada uno de los rubros. Pero entonces, aquí, como les decía, este catálogo se aprueba anualmente y con ese catálogo es con el que tenemos que pagar las contribuciones durante todo el ejercicio, que así se denomina el año
fiscal se denomina ejercicio fiscal. Correcto. Oye, y doctor, para ir más o menos haciendo un esquema de cuáles son nuestras obligaciones, ¿cómo podríamos hablar de esos regímenes fiscales que existen, en los cuales encuadramos las personas, quizás de una manera general, para que quienes nos escuchan y nos ven puedan ir ubicando en dónde encajarían y cuáles serían, en términos globales, esas obligaciones con las que tienen que cubrir, dependiendo, ya sea mes a mes, a través de sus declaraciones mensuales, a través de una declaración anual, en fin? ¿Cómo estaría ese tema de los regímenes fiscales? Sí, mira, existen tres ramas que son las más importantes, y de ahí derivan las específicas. ¿Cuáles son estas tres ramas importantes? Una es las personas morales, que en el Estado de México, como bien lo comentaba, son las jurídicas colectivas, pero bueno, pues las personas morales, esas tributan de una forma. Existe una rama también de las personas morales, que son las personas morales que realmente no son contribuyentes de impuestos, como pueden ser las asociaciones civiles, como pueden ser las asociaciones con fines no lucrativos. Y el tercer rubro son las personas físicas. Cada uno de estos tres esquemas se puede ir subdividiendo. Sin embargo, bueno, pues las personas morales, ¿qué características tienen? Bueno, pues que deben estar debidamente constituidas, que deben de tener ingresos dentro del territorio nacional, y en virtud de esos ingresos son los impuestos que se van a pagar. Las personas morales tienen una tasa fija, la cual es del 30%, y se pagan, tienen unos pagos provisionales mensualmente, hacen una declaración en el ejercicio. Ese es el tema de personas morales. Existen otras, como les decía, las personas morales que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque sus fines específicos no es estar teniendo una utilidad, sino tener un apoyo a la comunidad. Como les decía, estas personas morales con fines no lucrativos pueden ser asociaciones, sindicatos, grupos de apoyo, como puede ser el tipo de los bomberos, etcétera, etcétera, que estos grupos específicos tienen una forma de contribuir especial. Normalmente no tienen más obligaciones que nada más estar reportando al SAT cuáles son sus actividades. Y las personas físicas que nos seguramente la mayoría de la audiencia que tenemos el día de hoy, pues son las que están interesadas en estos temas. Y como personas físicas hay dos grupos importantes: las que están subordinadas a un empleado, o sea, los que tienen un patrón, que esto es un régimen de salarios, y sus afines, porque no nada más son salarios, sino puede ser honorarios asimilables, un comisionista que también puede ser asimilable a salarios, o los que tienen alguna actividad empresarial. Y estos que tienen alguna actividad empresarial también pueden estar en diferentes regímenes. O sea, se va abriendo la gama, se va abriendo la posibilidad, depende del sector y depende de la actividad que estés realizando. ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿También ellos contribuyen al gasto público? Es correcto. Como les decía, la Constitución, el artículo 31, fracción cuarta, señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público. Sin embargo, ahí, bueno, pues existía la duda de que si también los extranjeros tendrían que contribuir al gasto público, porque ahí la Constitución es muy clara que nada más los mexicanos. Sin embargo, en el momento que los extranjeros tienen un ingreso en el país, entonces para esos efectos también se consideran como mexicanos y por lo tanto deben de contribuir al gasto público, independientemente que tengan o que no tengan un establecimiento permanente en el país. ¿Qué significa que tengan un establecimiento permanente? Que estén fijos, que tengan algún local, que tengan alguna empresa, que tengan algún negocio dentro del país. Entonces, si tienes un negocio, tienes que contribuir de una forma.
independientemente de que tu base y todo esté en el extranjero, pero si ya estás aquí, contribuyes de una forma. Si no estás con establecimiento permanente en México, sí contribuyes, pero es una forma diferente de contribuir. ¿Por qué? Porque sería esporádico tu ingreso que obtengas en el país y por lo tanto sería una declaración también esporádica y pagas de una forma especial. Ok. Hay una serie de principios que en términos generales en la materia fiscal se deben respetar. Y un poquito retomando lo que referías tú del texto de la Constitución, en el sentido que las y los ciudadanos debemos contribuir de manera proporcional, de manera equitativa con el gasto público, pues de ahí justamente se desprende la necesidad de que las tasas o los impuestos, la política fiscal se vaya estructurando a partir de principios, en el sentido de que los impuestos deben ser de tal manera sencillos, claros, conocidos, para que todos los contribuyentes de manera fácil puedan saber cuáles son sus obligaciones, en qué monto tienen que estar contribuyendo, los tiempos. Es decir, que las tarifas no sean ni caprichosas ni arbitrarias. Sobre este sentido, pues valdría la pena reflexionarlo mucho, porque me parece que el tema fiscal en nuestro país es verdaderamente complejo. Y aquí vendría ya la pregunta: ¿cuál es el esquema que pudiésemos nosotros ahora mencionar en términos básicos a la audiencia, para que sepan cuáles son las obligaciones mínimas para que estén cumpliendo con estas obligaciones? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde acudir? ¿Cómo empezar a ubicar en qué régimen de los que nos has comentado ellos se encuadrarían? ¿Y cuál sería esa sugerencia para no estar en falta? Porque ya vendremos platicando en este programa y quizás en alguno otro, porque la carga que tenemos de temas es tan amplia que quizás no la podamos agotar. Pero ¿cuál sería el ABC? ¿Cómo empezar a involucrarnos en el tema de pagar impuestos o cubrir con nuestros derechos, entre otras obligaciones? Bueno, esa es una situación muy importante, porque se ha prestado, se ha malentendido el tema del pago del impuesto. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones lo que se argumenta es que, bueno, pues si la autoridad no está revisando, por decir algunos grupos de comerciantes, a lo mejor algunos tianguistas, a lo mejor algunos de los mercados, a lo mejor a ese grupo, entonces mucha gente dice, pues si ellos no los fiscalizan, yo no debo de pagar impuestos hasta que lo hagan ellos. Eso yo considero que es una situación completamente ilegal, por un lado, y por otro lado que es una situación que solo nos está llevando a generar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque, como insisto, las contribuciones se tienen que pagar porque es una obligación como ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues darnos cuenta de cuál es el tema fiscal que me correspondería. Hoy por hoy existe un régimen para los que tienen actividades empresariales y son personas físicas, que es un régimen muy accesible, que se llama régimen de incorporación fiscal. En algún momento de la vida fiscal del país han existido regímenes que son muy accesibles para las personas. Sin embargo, por ser tan accesibles es que la gente opta por mejor no cumplir. Entonces, hace algunos años existía el régimen de pequeños contribuyentes, en el cual únicamente tenías que tener una libreta y apuntar el total de tus ingresos, y a ese total de tus ingresos a multiplicarlo por un factor, y ese el resultado era lo que tenías que ir a pagar mes a mes. Pero se les complicaba la existencia y definitivamente hubo muchas personas que abusaron de ese esquema y generaron que desapareciera. Entonces se creó este nuevo régimen. Este es el régimen de incorporación fiscal, el cual te otorga muchas facilidades.
los primeros 10 años no pagas el impuesto al CIE, lo vas a ir pagando en la medida de que van aumentando los años en que estás en el régimen. Es decir, tu primer año no pagas nada, el segundo año nada más pagas el 10% de lo que te tocaría pagar de impuestos. Que quede muy claro, porque luego cuando se comenta esto, entonces de mis ingresos tengo que pagar el 10%, y el siguiente el 20%, y el siguiente el 30%. No. De lo que me correspondería pagar de impuestos, nada más pagaría un 10%. O sea, eso sería el primer año. Cálculo, el impuesto sale en 10 pesos, yo solo pagaría un peso. Y así hasta terminar los 10 años, cuando ya tendría que pagar completo el impuesto, y de ahí hasta que cambiara el régimen, ¿no? Entonces este régimen es muy accesible. Pero perdón, Carolina, creo que quería hacerme una pregunta. Sí, decía que esto es el primer año, es decir, va siendo progresivo. Primero es el 10% y si después el 20%, ¿o no es así? Es correcto. Ok. Sí, es correcto. Cada año va aumentando un 10% hasta que se completan los 10 años y pues se paga completo el impuesto. Pero, insisto, es un régimen que tiene muchas bondades, porque no tienes que llevar una contabilidad tan extensa como la que tendrías que llevar en un régimen como se conocía antes, régimen general de ley o régimen de actividad empresarial y profesional. Muchas gracias, Víctor. Sí. Oye, y bueno, el siguiente punto, la pregunta obligada. Bueno, ya en términos generales hemos hablado dónde las personas podríamos encuadrarnos para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Ahora, ¿cuál es la relación entre los impuestos, los derechos, las contribuciones que debo cubrir como persona física o jurídico colectiva? Y por otro lado está un aspecto trascendente, que es el de las deducciones. ¿Cómo podemos ir ubicando, de acuerdo al régimen en el que yo me encuentro? Pues tengo que contribuir de acuerdo a los ingresos que yo voy percibiendo y las tasas que están especificadas y de las que nos platicabas un poco, pero ahora, ¿qué es lo que yo puedo deducir? Mira, la regla general que señala que son gastos indispensables para mi actividad, que sin estos gastos yo no pudiera realizar mi actividad, y ahora le han incrementado un tema que es el beneficio económico razonable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si yo estoy teniendo este gasto, es porque con este erogación que yo estoy realizando, yo voy a tener un beneficio. Entonces, supongamos, yo soy un abogado y yo necesito moverme, necesito comprar un automóvil. Si compro ese automóvil, entonces es directamente necesario para mi actividad. Sí, porque yo tengo clientes aquí, acá y allá. Entonces, sí, eso demostraría. El valor del vehículo trae un beneficio económico razonado para el valor que yo le voy a incrementar a mis ingresos. Si sí, entonces sí lo pudiera yo meter como un deducible. Si no, es decir, oye, ¿por qué estás comprando? Aunque en el ejemplo del automóvil está topado, pero ¿por qué estás comprando estos activos, estos bienes, si superan tu capacidad o además superan el beneficio que pudieras tener si no hubieras comprado ese bien? ¿A qué me refiero? Si yo no compré un bien, hubiera tenido el mismo ingreso que si lo hubiera comprado. Entonces la autoridad dice, pues no va a ser deducible porque no era necesario para tu actividad al 100%. Conclusión, todos los gastos que tengamos tienen que ser deducibles directamente relacionados con la actividad que estoy realizando y con la finalidad de aumentar mi ingreso. Bueno, pues entrando un poquito al tema del cual hablamos el día de hoy, que son las reformas fiscales para 2020, ¿qué nos podría platicar, doctor, acerca de estas? Bueno, como estamos yéndonos de
de lo general a lo particular, es muy importante comentar que como sabemos, las leyes federales tienen que pasar por cualquiera de las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Una es la Cámara de Origen y otra es la Cámara Revisora, y después pasan para su publicación. Sin embargo, las leyes fiscales son especiales porque tienen que pasar a fuerza primero por la Cámara de Diputados. Si no pasan por la Cámara de Diputados, entonces estaría en tildado de ilegalidad. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución en el artículo 74. Entonces, por eso el Ejecutivo manda un paquete. Este paquete que va incluido la ley de ingresos. ¿Y por qué les decía en un principio cuando estábamos hablando de que era un catálogo la ley de ingresos? Porque si no, anualmente tendría que estar aprobando ley por ley, regla, y luego el Ejecutivo tendría que emitir los reglamentos. En cambio, ya están las leyes publicadas y lo único que se hace es hacer un listado en la ley de ingresos. Entonces, a más tarde el 8 de septiembre, el Ejecutivo tiene que mandar una propuesta para decirle al Poder Legislativo: oye, estos son los ingresos que voy a necesitar para poder cumplir con el presupuesto. El presupuesto se llama presupuesto porque nada más pasa por la Cámara de Diputados, esta no pasa por la Cámara de Senadores. Entonces, esos dos documentos pasan a fuerza, el Ejecutivo los propone y el Legislativo es el que señala si pasa de la Cámara de Diputados a la de Senadores y luego ya se aprueba. Entonces, en esta ocasión no fue la excepción. Como lo comentó el presidente de la República, su objetivo es, en este primer mitad de su sexenio, no aumentar impuestos. Entonces lo que se hizo fue una reestructura de algunas leyes, y de estas leyes con la finalidad de poder recaudar más. Entonces, haciendo estas modificaciones es como lo propuso a la Cámara de Diputados, y el 30 de octubre, como bien nos señalaba Miguel, fue aprobado. Entonces, al final hubo varias modificaciones que son muy interesantes y que han sido muy comentadas a nivel nacional. Entonces, es importante, bueno, pues darlas a conocer, porque también hay algunas que se han magnificado y hay otras que, bueno, pues han pasado desapercibidas, pero que pueden tener un impacto muy importante. Claro. Esto me parece trascendente porque es la primera piedra de la base de un gran edificio, por hacer alguna analogía, de lo que va a significar en 2020 las cargas impositivas para los mexicanos y los extranjeros y las empresas que estén en nuestro país. Pero quisiera hacer un paréntesis porque justo en esto que tocábamos, que es el paquete económico, hay los dos grandes rubros que mencionabas. Por un lado es la ley de ingresos y el otro el presupuesto de egresos. Para tener una idea aproximadamente de cómo se hace de recursos el Estado mexicano, ¿en qué porcentaje hay ingresos del Estado por parte de los contribuyentes? ¿Qué representa de esta ley? Bueno, el objetivo, aquí hay dos rubros principales: los ingresos tributarios y los ingresos petroleros. Pero como sabemos, el punto en cuanto a Pemex, pues Pemex es una empresa que realmente tiene más deuda que ingresos. Entonces el ingreso tributario es el que realmente está sosteniendo la mayoría del gasto en el país. O sea, los ingresos que estamos pagando los contribuyentes, incluyendo Pemex, es lo que sostiene al gasto del país. ¿Por qué incluyendo Pemex? Porque también Pemex paga
un impuesto y es por la producción y venta de los hidrocarburos. Y tendríamos ahí otros rubros como son las remesas que recibimos del extranjero y algunas otras situaciones, ¿verdad? ¿Y qué normativa contempló reformar el paquete económico que se aprobó el 30 de octubre de este año? Bueno, fueron varios las leyes que se presentaron para modificación. Entre ellas, se los voy aquí a leer. Dice la iniciativa es modificación a la ley de impuestos sobre la renta, a la ley del IVA, a la ley del IEPS, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos, a la Ley de Hidrocarburos y obviamente pues presenta también el presupuesto de egresos. Pero esas son las leyes que se presentaron para que se pudieran hacer modificaciones al respecto. Muchas gracias, Víctor. En la ley de ingresos leía que hay un aumento en la retención del ICR, ¿verdad? Por intereses bancarios. ¿Podría desarrollarnos un poquito en ese rubro que ha pasado? Sí, claro. Como lo platicábamos antes de entrar al aire, yo considero que hay 13 temas relevantes. Entre esos 13 temas relevantes está el punto del aumento de la tasa de retención de los ahorradores, que está contenida en el artículo 21 de la Ley de Ingresos. ¿Qué sucedía? Bueno, la Ley del Impuesto sobre la Renta es la que señala cuál es el cálculo para hacer la retención por parte de los intereses bancarios. Sin embargo, en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación es el que señala cuál es el porcentaje de retención que se va a aplicar. Para el año 2019, el porcentaje de retención era del 1.04%. Para este próximo año 2020 va a ser del 1.45%. Y este impuesto, ¿cómo se calcula? Este está establecido en el artículo 54 y en el 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces señala que las instituciones del sistema financiero que estén pagando intereses tienen que hacer una retención por concepto de esos intereses. Pero aquí la confusión que se ha creado, y es una confusión válida, versa en virtud de que, bueno, si me estás haciendo una retención por los intereses que yo obtengo, ¿por qué me haces el cálculo con base en los ingresos que yo estoy depositando en el banco? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente, pues si es sobre los intereses, pues si a mí me pagaron 10 pesos de intereses, pues hazme una retención sobre esos 10 pesos. Sin embargo, para hacer el cálculo señala del total de tus ingresos que tú tuviste en el año, le vas a aplicar un porcentaje de retención del 1.45%. Y ese 1.45% es el que le vas a restar a los intereses que se obtuvieron. Normalmente, y según el estudio y según la exposición de motivos, este 1.45 va en virtud de los movimientos financieros, es decir, que no va a afectar a los contribuyentes en virtud de que siempre va a ser inferior al interés anual que tengan los contribuyentes. Normalmente está más o menos en un 5% anual el interés. Entonces de ese 5%, el 1.45% es el que te estaría reteniendo. Por lo tanto, el interés que te estaría otorgando el banco sería la diferencia entre el 5% menos el 1.45%, que es lo que te retiene, que sería el 3.6%
sobre mi ingreso que yo tengo, voy a tener menos ingresos en el año, menos ahorros. No, la realidad no es que tengas menos ahorros, porque esto nada más va a afectar al interés que tú vas obteniendo, porque vas a tener un menor interés. Claro. Pues este justamente es uno de los elementos o uno de los impactos que se verá reflejado el próximo año con motivo del paquete económico que ha sido recientemente aprobado. Ahora, por razón de tiempo, que estamos prácticamente cerrando ya esta transmisión, yo quisiera proponerte lo siguiente, doctor. Por un lado, que pudieras acompañarnos el próximo programa para seguir platicando ya específicamente de cuáles son los impactos de las implicaciones de la reforma fiscal para el año 2020, y quizás ahora cerrar con un comentario o hacer una pequeña síntesis muy breve, quizás de los rubros, para dejarlo ahora de conocimiento de quienes nos ven, de quienes nos estén escuchando, cuáles serían esos puntos tan importantes que contiene la reforma fiscal, y que pudiéramos estarlos ya desmenuzando y platicando el próximo programa. Sí, claro, con mucho gusto. Como les platicaba, son 13 los rubros que considero que son los más importantes. El primero es nuevos supuestos y endurecimiento de las facultades para cancelación del sello digital. Aquí, como sabemos, el sello digital es importantísimo para poder emitir certificados, para poder trabajar, para poder emitir tus comprobantes, y te lo pueden dar de baja en cualquier momento. Pero bueno, eso se platicaría. Supresión de cualquier supuesto excepción para que no se actualice la responsabilidad solidaria. Los socios o accionistas eran responsables solidarios, pero solo en casos de realmente que estuvieran haciendo fraudes con la empresa. Ahora se suprimen esos supuestos. Nuevas facultades para comprobar datos manifestados en el RFC. La autoridad te va a ir a revisar los datos que estés cumpliendo con tus datos en el RFC, y son nuevas las facultades que se tienen. Nuevas e inéditas obligaciones para asesores fiscales. Ahora tienes que reportar como asesor fiscal que estás haciendo alguna planeación con tus clientes. Si no lo reportas, puedes tener sanciones, y además tus clientes. Otro es aumento en la tasa de retención a los ahorradores, que es el que ya platicábamos ahorita. Nuevo estímulo de la enajenación de libros, periódicos y revistas. Hay un régimen opcional para personas de derecho agrario. Todos los ejidatarios y comuneros pueden tener un régimen especial. Bienes y servicios a través de plataformas digitales. Este tema que ha sido muy comentado para los que tienen servicios de taxis a través de aplicaciones, o de llevar comida también a través de aplicaciones. Este es un punto importante. Ingresos por arrendamiento derivado de sentencias. Mucha gente dice, oye, entonces yo ya no voy a rentar, ¿o qué está pasando? ¿Me van a querer poner más impuestos? No, bueno, pues también lo vamos a platicar de por qué es lo que se está buscando con esta reforma, que es cuando se obtienen sentencias para que les paguen rentas caídas, como se denomina. Y su conexión con el derecho procesal civil, pero lo estaremos efectivamente platicando. Es correcto. E incluso penal, pero insisto, ya estaremos comentando ello. Eso. Otro, la retención de los outsourcing, es una retención de IVA, que también pues les pega mucho a las empresas que utilizan el IVA como flujo de efectivo para poder realizar operaciones. Otro es el comprobante compensación universal, que ya había desaparecido la ley de ingresos, pero ahora ya lo ponen como permanente en las leyes respectivas, la ley ISR, Código Fiscal e IVA. Buzón tributario obligatorio. Hace algunos años no había podido pasar esa reforma para que tuviéramos un buzón tributario. Ahora ya todo se puede notificar, y se debe notificar a través de buzón tributario. Hay que estar a las vivas con las redes, porque si me notifican y no lo abro, hay un plazo, y si no lo abren dentro de ese plazo se considera notificado. Y el tema de colaboradores fiscales, que no es más que una especie de chismoso para señalar si alguien está haciendo facturas falsas. Entonces, a ese, entre paréntesis, entre comillas, chismoso, ese va a tener beneficios porque va a poder entrar a una lotería fiscal. Entonces, esos son los puntos importantes que yo veo de la reforma, que podemos padrísimo comentar con tu auditorio y con su auditorio, y con mucho gusto la próxima que me inviten, ahí lo vemos. Pues
Muchas gracias, estimado doctor Víctor Manuel Guerrero Dau, ex delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el Estado de México. Yo solamente hago un comentario muy puntual, porque estaremos platicando el próximo lunes ya de cada uno de esos rubros que integran ese paquete económico y las reformas de carácter impositivo que estarán vigentes a partir de enero de 2020. Pero esto es muy importante porque al final de cuentas, al final del día, persona física o jurídico colectiva tiene que desarrollar una estrategia, una planeación en materia fiscal para cubrir con sus obligaciones y obtener el mayor beneficio de acuerdo a esa planeación o política en materia fiscal en lo que se refiere a las deducciones. Pero lo estaremos platicando contigo, estimado doctor, el próximo lunes, de la importancia que tiene ahora esa parte, porque también estará revisada, estará fiscalizada, y se tiene que hacer una consulta previa, incluso con el SAT, pues para establecer esa política fiscal, ya sea como persona física o persona jurídico-colectiva. De verdad, muchísimas gracias, estaremos platicando nuevamente contigo. Gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, en Cadena Política, en Cadena Radio, y bueno, pues... los invitamos a que sigan la transmisión el próximo lunes, en el horario de la 1 de la tarde, y pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, de Cadena Radio y Cadena Política. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos el